Dios les bendiga, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Amén, amén. Sean ¿Cómo todos está todo? bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí a esta su clase ya número 2 de Psicología de la Religión. Gloria al Señor que encaminó sus pasos a esta clase. Amén. Para que puedan ser de mucha bendición y edificación a través de sus conocimientos. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Un gusto que estén aquí, amados. Y bueno, pues estaba yo dando un tiempito, no empecé de manera así tan puntual, esperando que se nos unieran más personas. Pocas personas se nos unieron a la clase en vivo, pero pues estamos gozosos en el Señor que estamos aquí. Amén. Muy Amén. bien. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy, amados pastores? Por la gracia del Señor estamos bien por acá, poco cansados, pues salimos de trabajar recientemente, pero estamos acá, gracias al Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bueno, por cierto, antes de iniciar la clase, fíjense que yo quedé de mandarles la información del diplomado de Consejería y Psicología Cristiana y saben que me estoy recordando que no se las envié. Se las voy a estar enviando el día de hoy, Dios por delante. Bueno, pues como les acabo de comentar, hoy continuamos con la clase 2 de Psicología de la Religión, una materia algo interesante, algo peculiar, que es muy, pero muy extensa, ¿verdad? No sé si se los comenté en la clase 1, estudiar esta rama de la psicología, pues sería básicamente todo un diplomado, toda una maestría, ¿verdad? Casi, casi, porque es muchísimo. Sí, pero vamos a ver lo esencial, lo básico para que tengan pues eh, las, las bases en cuanto a estos temas, ¿sí? Que repito, es bastante y muy interesante todo este asunto. Bueno, antes de iniciar, vamos a orar. En esta ocasión no quisiera hacerlo yo, quiero que también ustedes participen, que también interactúen, ¿verdad? Como grupo, como equipo. En esta ocasión, ¿qué les parece si le pido, por favor, al hermano Junior que nos dirija en oración para que el Señor, pues, nos dirija en esta clase? Amén, sí podemos orar. Adelante. Oremos. Padre amado y eterno que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, continuamos dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos permite en esta tarde reunirnos una vez más en esta alta casa de estudio, Señor, con la finalidad de nosotros poder seguir adquiriendo conocimiento que nos serán útiles para el crecimiento de tu obra. Te pedimos, Señor, que le dé la sabiduría a la maestra, Señor, conforme a la voluntad tuya, y que a nosotros, Señor, nos des el entendimiento para nosotros poder recibir esas grandes bendiciones en esta noche. Los hermanos que estamos y los que están por entrar, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por bendecirnos. Muy bien. Déjenme, levanto la diapositiva. Bueno, ¿recuerdan algo de la clase pasada? Así brevemente antes de entrar en materia. ¿Recuerdan algo? Sí, se nos asignó hacer una investigación acerca de los científicos más famosos en el siglo XX. También se nos asignó hacer un resumen y enviarlo a Correcto. su correo electrónico. Ahí estuvimos hablando de los tres grupos: los empíricos, los idealistas fisiológicos y los grupos teóricos pragmáticos. También hicimos la investigación sobre Freddy Sherman, Sigmund Freud, Carl Jung
y Alfred Allen, Wow, que también fueron personas que en el siglo XX colaboraron para los conocimientos que hoy nosotros podemos eh, adquirir. excelente, excelente, mi hermano. Permítame Algo, felicitarle. Dígame. algo que me llamó la atención en los estudios que hicimos o que hice reciente eh, fue el de Frederick, que fue uno de los que fue uno de los eruditos que tuvo una gran participación sobre los autores del Evangelio o de los Evangelios, transmitiendo así como fue transmitido como el padre de la teología moderna. Ese fue en el caso de Frederick, Ujú. conocido en estos tiempos como el padre de la teología moderna, porque él se basaba más sobre los autores de los evangelios. Sabemos que tenemos 4 evangelios, los libros sinópticos y el libro de Juan. No está en los libros, pero sí forma parte de los 4 evangelios. Y el señor Frederick se encargó de estudiar esos libros y hoy lo conocemos como el padre de la teología moderna. Y los demás que también fueron partícipes en escuela de psicología, ensayista y otras funciones más. Excelente, excelente, Pastor Junior Alberto. Pues le felicito nuevamente. Y amados, no quiero subestimar a nadie, ni mucho menos, ¿no? No, no, claro que no. Sin embargo, sí les hago la más cordial invitación, les animo a que de esa manera se participe. Justamente eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca, porque si no interactúan, si no participan, si no exponen, si no, claro, mi parte es aquí como docente servirles en la enseñanza, para eso estoy, y es un gusto, es un honor, es un placer, claro que sí, pero vuelvo y repito, hago hincapié, también la participación de ustedes es muy importante porque es de la manera también en la que ustedes van a aprender cuando se les pide una exposición, cuando se les pide que traigan un mapa mental, cuando se les piden unas diapositivas, cuando todas esas, perdón, todas esas interacciones son muy, pero muy importantes y muy enriquecedoras para su conocimiento, ¿sí? Sí. Así Otra, es justamente lo que quiero. Acaba de dar el ejemplo perfecto, hermano Junior. Acaba sí. de dar así. Otra cosa, profesora, que quiero, antes de que usted entre en lleno en la explicación de la clase 2, y es que el pasado miércoles estuvimos hablando sobre los 3 grupos, donde usted hacía el análisis de cada grupo y por el cual nosotros elegimos el grupo 2. Pero luego de yo hacer un estudio un poco más profundo y más detallado y con más tiempo, pude darme cuenta que el grupo 2 hay algo que trae como un poquito de incertidumbre, pensar en algo que hacen los idealistas. A diferencia de los empirios, creo que el grupo 1 es el que en este caso, por eso lo hago ahora la mención, porque acuérdese que eh, el pastor Moreno y un servidor hicimos la elección del grupo 2. En este caso yo quisiera que hiciéramos la aclarando porque me, me baso más
o me identifico más ahora por el grupo 1 después de haberlo estudiado. Y le voy a decir el porqué. Por ejemplo, el grupo 1 habla de un procedimiento, de un modelo de investigación que pretende obtener conocimiento a partir de la observación de la realidad, por ende está basado en la experiencia. O sea, cuando nosotros vemos la palabra observación, es uno de los pasos, de los 5 pasos del método científico, De la la metodología. observación. Ajá. En el método científico se utiliza la observación, se utiliza la hipótesis y el grupo 1, los imperios y empirios, hablan de la investigación, de un modelo de investigación que pretende obtener el conocimiento a partir de la observación. Primero ellos observan la realidad y se basan en la experiencia. Mientras que en cambio los idealistas filosóficos se consideran como la familia de la teoría filosófica, que afirman la primicia de las ideas o incluso su existencia independiente, afirman la realidad o las realidades que podemos conocer. Pero hay algo que trae un poquito de confusión a mí en este grupo, y es que el idealismo supone, la palabra supone, es como si fuera una hipótesis, no es tan claro, ni están afirmando, están suponiendo, y la palabra suponer está en duda. Entonces dice que ellos suponen que los objetos no pueden tener existencia, que esté consciente de ello. Para poder conocer las cosas, se deben tomar en cuenta la conciencia, la idea, el sujeto y el pensamiento. Pero la palabra supone trae una discrepancia, uno y el grupo 2. Ahí el grupo 3 nosotros lo dejamos fuera porque no va con lo que nosotros buscamos en este aprendizaje, sino que el grupo 2 y el grupo 1 hay una discrepancia porque uno supone, pero el otro observa la realidad y está basado en la experiencia. Dios le bendiga. Amén, pastor. El Señor le bendiga. Wow, qué análisis, Dios mío, qué análisis tan excelente, buenísimo y muy respetable. Justamente, hermano, es de ahí de donde los 3 grupos debaten, ¿verdad? Justamente. Y usted acaba de dar unos argumentos muy buenos que si se pusiera a debatir con esos científicos, pues estaría muy, pero que muy bien, ¿verdad? Les voy a mandar, ya que les envié esta clase, Dios mediante mañana voy a andar en la congregación en la mañana, Dios mediante mañana se las envío, ¿verdad? Si así lo permite, en la tarde ya, y les voy a estar mandando un libro donde viene también toda esta explicación, para que en una oportunidad empiecen a leer las primeras páginas. No es necesario que todavía no lo terminen, pero por lo menos las primeras, ¿qué será? 15, 20 páginas, empiecen ustedes también a leer, ¿verdad? A leer, sería muy bueno, ¿sí? Me gustaría mandarles el libro por correo, no en el grupo, porque para tener de una vez el correo de todos, de una vez el correo de todos y todas, porque hay ocasiones en otras materias, rápidamente les adelanto, en que sí les envió bastante material. Entonces es mejor mandárselos por correo para que quede guardado en el Drive. A ustedes les queda guardado en el Drive y es más cómodo para ustedes y para que no vayan a perder la información. Entonces, por eso también es mucho mejor y más profesional mandarlo por correo que mandarlo por WhatsApp. Bien. Y Amén. nuevamente, felicidades, pastor, felicidades.
Dicho lo anterior, pues ahora sí vamos a iniciar. Ahorita en esta clase vamos a estar viendo, si me brinco hasta acá, vamos a estar viendo introducción al estudio de las sectas, cómo manipulan a las personas psicológicamente hablando, cómo juegan, lo pongo entre comillas, cómo juegan con su mente y demás, ¿verdad? Eso vamos a estar viendo la mayor parte de la clase. Pero antes de eso, vamos a terminar con, que son 1, 2, 3, 4, 4 puntitos, si no me equivoco, 4, 5, 4 puntos, ¿sí? Primordiales principales por las cuales se condiciona la imparcialidad de un objetivo psicólogo competente, o como lo quieran llamar, o de un psicólogo competente y objetivo, ¿verdad? En cuanto a esta materia que es la que nos atañe el día de hoy. Sí, para poder completar la información. Y esta información justamente la van a ver más a grosso modo en el material que les voy a mandar. Me refiero en cuanto a estos 4 puntos, ¿sí? En cuanto a estos 4 puntos. Bueno, la primera condicionante, ¿sí? Aún la ciencia lo dice, ¿eh? Es el amor y la simpatía o simpatía por el estudio de la vida religiosa, ¿sí? Esa simpatía, esa empatía, ese amor por ese estudio, pues quien se ocupa de ellos con mentalidad combativa nunca los conocerá a fondo, ¿sí? Es una de las primeras condicionantes. Permítanme tantito, por favor, que esta tos no me deja. Maestra, me disculpa, pero estoy aquí. Buenas Discúlpame, por tardes. favor. No se preocupe. Bienvenido, amado del Señor. Gloria al Señor que contamos con su presencia. Gracias a Dios. Disculpen, todavía traigo unos poquitos rezagos de la tos. Ha sido tan, como decimos en mi país, tan aferrada esta tos. Duré un mes, no sé si les compartí, duré un mes con bronquitis y ahorita nada más son los rezagos de la tos, muy poquita tos, pero de esa tos molesta que me da cada rato, a cada rato. Nunca me había pasado esto. Nunca, nunca. Acá tenemos Sí, lo unos que, fríos tremendos. Hemos bajado, amados, a menos, ¿qué fue? -7, -6, -5 grados centígrados. Ha estado muy frío. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, disculpen si a veces les apago el micro. tranquila. Gracias, gracias por su empatía. La segunda condicionante, sí, de la imparcialidad de un psicólogo objetivo y competente es justamente, ahí no lo piden, por eso nos inclinamos algunos por el 2, pero podemos debatir, ¿verdad? Como dijimos, podemos discrepar. Es la experiencia personal. Ahí aún nos lo dicen, ¿verdad? La mayoría de los científicos, que no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Insisto, por eso esa discrepancia. La experiencia personal, porque resultaría bastante difícil comprender cómo un especialista en la psicología de la religión o de la religiosidad o de qué, o de la vida religiosa, ¿se acuerdan? Que también se le llama así, se atreva a confesar el no haber nunca experimentado un credo, una creencia, una fe, una religión, ¿sí? Ahí como que mayoritariamente no lo dicen. Esa parte que usted acaba de decir, los argumentan los empíricos, el grupo Ah, 1, que son los que se basan más a la experiencia y a la realidad. El grupo 2 supone que el objeto puede tener una existencia sin que haya una mente o un consciente de ello. Por eso es la discrepancia que hay entre el grupo 1 y el grupo 2.
Correcto, correcto. Vino bien preparado, Junior, bien preparado. Condicionante 3, ¿sí? La tercera es la imparcialidad, o sea, ahí también se pide la imparcialidad, aunque la persona tenga o no tenga un credo, una religión, se pide la imparcialidad, ¿sí? Sí, lo más objetivo e imparcial en la medida de lo posible, ¿verdad? Que ahí también pudiera ser, esto es en cuanto a una opinión personal, que también teniendo muy fuertemente un credo, una fe, va a ser quizá un poco más difícil ser imparcial, ser imparcial porque nos inclinaríamos. Yo me pongo a pensar e imaginarme, yo si me dedicara totalmente a esta rama, que no me dedico a esta rama, ¿verdad? Yo creo que ahí sí tendría que ver muchísimo mi fe, mis convicciones, sí. Uno, también por la fe, las convicciones y la preparación, ¿verdad? También imagínense ustedes como pastores, pues yo creo que ahí también influiría. En mi caso, como teóloga, yo creo que también influiría la parte de la teología, sí, o sea, como que yo creo que sí tendría que ver, no seríamos totalmente imparciales, o sea, como que de repente sí entra un poquito eso, pero bueno, aunque la experiencia ayuda, pero también si lo ponemos en una balanza ayuda y a la vez no, como que es Yo, uno de dos filos, ¿verdad? Sí, Junior, adelante. yo diría ya que sería, yo creo que en todas las profesiones, todos los profesionales deben de ser imparcial. Por ejemplo, en el caso nuestro como pastores, no solamente somos pastores dentro de la iglesia evangélica, nosotros somos pastores también dentro del pueblo que no es evangélico. Somos pastores dentro de la iglesia católica. Somos pastores con los testigos de Jehová, donde quiera. Y la imparcialidad es lo que hace que demuestre que podamos tener un diálogo sin ofender, sin maltratar al otro individuo, cual sea su creencia, sino que nosotros podamos asimilar su conocimiento y también tratar de psicológicamente llevarlo al conocimiento nuestro, porque de eso se trata. Bien, bien. Y otro punto que nos arroja también, pues es el amor por la verdad. Sí, es llegar a la verdad en cuanto a esos estudios, ¿sí? Psicológicos, en cuanto a la vida religiosa, ¿sí? En cuanto a la psique, acuérdense, ¿sí? En el estudio de la religiosidad tiene que guiar el amor a la verdad por sí misma. También tiene que ser guiado por ese amor a la verdad, ¿sí? Y sobre todo, ahí agregaría, ¿sí? En cuanto al método de investigación, pues documentarlo con datos duros, ¿verdad? Aquí quiero llegar con datos duros, con datos de investigación, no por feeling. Sí se comprende la diferencia, el tener el feeling y el tener datos duros. Vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo, una analogía, ¿verdad? Una analogía llevando el ejemplo a otra área de la psicología, pero yo creo que es más fácil que me comprendan así. Vamos a suponer, les pongo el ejemplo yo también como psicóloga laboral, también del área laboral. A veces a mí me llaman y me dicen, oye, Ale, vente a hacer un estudio de clima laboral, ¿sí? Un análisis de clima laboral. Ven a hacer ese estudio. Hay veces que soy llamada en las empresas para hacer el estudio y en base al estudio ayudarles con su clima laboral, su cultura organizacional, etcétera, etcétera. Bueno, opción A, yo puedo llegar
conocer a la gente, más o menos ver el trabajo, medio observar. Y ya por la experiencia de todos los años que tengo trabajando con gente, con entrevistas, con clima laboral, con cultura, etc., 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 yo puedo ya tener un feeling rapidito, ¿verdad? Por feeling puedo decir, uy, aquí, pues el clima laboral no está del todo bien, ejemplo, porque el liderazgo, pues, es deficiente o mejor dicho, y más profesional dicho, hay muchas áreas de oportunidad en los líderes, ¿sí? Se fijan, opción A, por feeling, yo ya, detecté. O bien, con datos duros, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una investigación, les voy a poner uno a uno una encuesta que me contesten, ¿sí? Anónimamente, de manera anónima, poder en base a esas encuestas graficar por área, graficar por puestos, que contestaron por sexo, hombre, mujer, que contestaron el área de contabilidad, el área de operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, así yo entrego un reporte a gerencia, al staff, con datos duros, datos de investigación, esos son datos duros. La primera puede ser feeling, el feeling ya que tengo, o datos duros. Aquí igual, también aplica que a la hora de la investigación de la vida religiosa, sí, también se haga por medio de datos duros, no por feeling. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar ya. Bueno. En cuanto al estudio de las sectas, dejando atrás ahora eso, en cuanto al estudio ahora de las sectas, que es la palabra que yo buscaba la semana pasada y no sé por qué se me fue. Cuando les dije la religión y se me fue, ¿verdad? Esas que de uno se les van las palabras. Sí, ahí vamos a analizar un poquito cómo es este asunto, cómo se vive esto, ¿sí? Vamos a ver primeramente, déjenme agrando esto para que lo puedan ver mejor. Me dicen si lo ven mejor, ¿eh? Ahí se está viendo bien, maestra. Miren, lo voy a poner en presentación así grande. ¿Lo ven? Sí, se está viendo ahí bien. Pero ¿ven nada más una sola diapositiva o ven? Se ve ¿Lo la ven? diapositiva y las otras allá en fila. Ah, ok, no, entonces no lo están viendo como yo lo veo, qué raro. Las otras en fila, qué raro. A ver, espérenme. Ok. Bueno, algunas características para identificar, ¿sí? Vamos en la diapositiva 7. Número 1, las sectas se distinguen, se destacan por tener una estructura piramidal, ¿sí? El líder, por lo general, es quien decide, quien toma todas las decisiones, generalmente, ¿sí? Cada uno de los movimientos que debe tomar la secta. Generalmente en las sectas, sí, el líder decide. La gente normalmente, generalmente, pues no tiene voz y voto para lo que se va a hacer, sino el líder, ¿sí? Grupo totalizante. Absorben totalidad de la vida social de las personas. Si se fijan, amados, en las sectas generalmente les quieren controlar absolutamente todo lo de su vida, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿En qué están trabajando? Todo lo de su vida, ¿sí? Eso se distingue por una secta. No como, por poner un ejemplo, ¿verdad? Como nosotros. Bueno, el pastor está en nuestro credo, en nuestra fe, el pastor, sí, el líder está para
para dar una guía, para dar una consejería a la persona, pero no para quererle controlar. Es muy diferente quererle controlar toda la vida a la persona, ¿verdad? Es muy diferente. Quererle manipular, la manipulación no es de Dios, como lo sabemos todos y todas aquí, no es de Dios. Y en las sectas es contrario, ¿verdad? Quieren absorber totalmente la vida de las personas, ¿sí? Son dictadores, generalmente son personas dictadores, ¿sí? Y también en cuanto a lo económico, este asunto está muy ligado, porque ahí, no como nuestra fe, que se les invita, ¿verdad? A la congregación, a los hermanos, pues a que hagan sus diezmos, y no me voy a meter ahorita en ese asunto, ¿verdad? Pero por tocar el tema así por encima, a que hagan sus aportaciones voluntarias, son voluntarias, ¿verdad? Sí, que se dé desde un corazón alegre, ¿sí? Como lo dice la palabra. Aquí en las sectas, no. Ahí se les exige cierta cantidad para pertenecer a la secta, ¿sí? A veces cuando son nuevos se les va exigiendo una cantidad, conforme se va involucrando se les va exigiendo más y más, y así van acaparando el bolsillo, como decimos acá en México, el bolsillo de la persona, ¿sí? O sea, le quieren controlar su vida social, su vida académica, sus amistades, su bolsillo, le, le quieren absorber todo. Son algunas de las características de las sectas. Sí, hay que tener cuidado. Inclusive, tristemente, y no estoy aquí para señalar, ni mucho menos, ¿verdad? Un pequeño paréntesis. Tristemente, me acuerdo en el grupo pasado, cuando impartí esta clase, hubo personas, sin mencionar líderes, ni congregaciones, ni nada, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero hubo personas que estuvieron como que recapacitando y pensando, caray, yo pertenezco a una iglesia evangélica, pero se parece más o tiene más las características de una secta que de una congregación de sana doctrina, de sana eh, proceder. Como que empezaron, caray, ¿cómo? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que la iglesia de Cristo no se convierta en esto, ¿verdad? Pero bueno, otras de las, Amén, amén, amén. Excelente. sí, en el amor de Cristo, pues invitarles y inclusive hablarles de lo que es en cuanto a las finanzas, que son temas bien delicados y tan debatibles, ¿verdad? En la iglesia de hoy en día, que si el diezmo está activo, que si no está activo, explicarles con amor, como ustedes saben, a la congregación y demás, pero nada que se parezca a una secta, ¿verdad? Nada, ni, no, 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 no. Bueno, y también otros, sí, algunas de las características también de cómo se conducen. Algunos grupos sectarios buscan personas que sean, ahí va la parte psicológica. Fíjense, ¿eh? Las sectas generalmente buscan personas y o grupos que psicológicamente están vulnerables. Vulnerables. Yo me tocó ver un testimonio ya hace tiempo, ya bastante tiempo, amados. Se los comparto rápidamente, justamente en YouTube, de una persona ya convertida a Cristo, pero que el testimonio es que en años anteriores, en su juventud, perteneció a una secta. Nada más que este chico se tuvo que escapar porque ya era una secta muy, muy fuerte, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la secta, pero ya era un asunto muy, muy fuerte. Sí, algo así. mm, Creo que esta palabra no la puedo decir en YouTube, no sé, de que empieza con la masonería, ¿ya?
algo así. Bueno, el caso es que su mamá se encontraba sola con este chico cuando era niño y su hermanita, o sea, con 2 niños pequeños, ¿sí? Creo que era viuda, no me acuerdo, viuda divorciada, el caso es que estaba sola su mamá. Y la agarraron esta secta de manera vulnerable, batallando ella económicamente, ahí pues al principio ya no le exigieron ingresos, ¿verdad? Sino la querían para otras cosas. Entonces, como la señora estaba sola, vulnerable, batallando económicamente, emocionalmente, de muchas formas, pues era blanco fácil para este grupo de secta. Y la introdujeron. Y una de las condicionantes es que también sus hijos tenían que estar ahí y servir. Pero este chico es un testimonio tan fuerte que de verdad, yo creo que sí a la mayoría nos hace llorar, a mí me hizo hasta llorar por todas las cosas tan aberrantes que les ponían a hacer. Para que la gente de la secta pudiera ayudar a esta mujer económicamente, ayer al contrario, en esta secta ahí la ayudaban a ella y la empezaron a levantar económicamente. Sus hijos tenían que pues cometer aberraciones, pecados sexuales con los líderes de la secta, siendo niños. Cosas fuertísimas, amados, y muchas más fuertes que no puedo mencionar aquí, ¿verdad? La persona dio su testimonio. Entonces, y hacían cultos muy extraños y cosas muy feas, muy fuertes. Entonces, este chico creció al principio pensando que era normal todo eso, porque desde chiquito lo ponían a hacer cosas tan fuera de sí, ¿verdad? Tan aberrantes. Pero un día dentro de él dice que él pensó, no, todo esto no está bien, no es normal, que algo. Pues yo pienso, ¿verdad? Que era el llamado del Señor que ya lo tenía predestinado, ¿verdad? Desde antes que el chico supiera, ¿verdad? De ese llamado, justamente. Bueno, pues el de adolescente, como de unos 15 años, alguna cosa así, para no hacerles el asunto más largo, resulta y resalta que se escapa, que era muy difícil escaparse y se escapa de con ellos y empieza pues a vivir en las calles y a tener una vida muy difícil y demás. Años después, pues llega a los pies de Cristo, conoce a Cristo y se convierte, ¿verdad? Para la gloria del Señor. El Señor ya lo tenía para él. Aún que el Señor haya permitido que viviera todas estas cosas tan horribles, tan tristes en esta secta, el Señor ya lo tenía predestinado como hijo suyo, ¿verdad? Y este chico ahora tendrá sus 20, no sé cuántos, 20 y pico de años, y da el testimonio tan fuerte, tan fuerte. Entonces, este asunto de las sectas, este, es real, no es sacado de ficción, no es sacado de Hollywood, de las películas de Hollywood, es real. Tantas personas que dan testimonio de esto, ¿verdad? Y es importante también que ustedes como pastores conozcan, ahorita vamos a seguir viendo, antes de que se nos termine el tiempo, ahorita vamos a seguir viendo, conozcan estas características, cómo manipulan a estas personas, cómo vienen, por qué, a qué quiero llegar con todo meollo del asunto, como decimos en mi país. Porque qué tal si ustedes, amados pastores, aquí hay pastores, pero también en clase hay consejeros cristianos, hay demás, etcétera. Les llega una persona que viene de una secta. Ustedes tienen que conocer las características y lo que vivieron y demás, ¿verdad? También pudiera ser el caso y a veces muchos pastores están ajenos a estos temas y sí ministran y oran y ayudan y qué bueno, ¿verdad? El Señor los usa, pero qué mejor tener el conocimiento de lo que vivieron ellos psicológicamente, cómo funciona en esta secta, las características, etc, etc. Adelante, hermano Junior. Sí, naturalmente esos casos
se están dando en diferentes iglesias evangélicas de personas que han pertenecido a incluso hasta sectas satánicas, o diríamos que esas sectas serían satánicas completamente porque se encargan de explotar las personas más vulnerables para los beneficios personales de ellos. Pero cuando esas personas llegan a nosotros, si se quieren dejar ayudar, pues nosotros los ayudamos. Pero hay personas de ellas que llegan y los aprendidos en la antigua religión quieren también introducirlos dentro de las iglesias, y muchas veces nosotros tenemos que ponerle un stop. Hay personas que llegan y no es buscando ayuda, sino llegan como para dañar a los que ya están. En un caso me sucedió, un señor llegó, me dijo que el Señor lo había mandado allá. Pues yo le dije, pues bienvenido sea. Pues a los 3 días del Señor estar, nosotros tenemos un grupo dentro de la iglesia que nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, enviamos informaciones. Empecé a recibir notificaciones del Señor contradiciendo todo lo que yo le decía a la iglesia. De una vez me di cuenta de que el Señor no había llegado para que se le ayudara, sino había llegado como un peligro eminente, con una condición ya que tenía que todo lo que él tenía en su cabeza era la creencia de que había arrastrado y ya quería impartirla. Cuando usted viene buscando que nos ayuden, es para tratar de olvidar todos los errores que hicieron en el pasado y que ya usted no quiere acordarse más de eso. Pero en el caso me tocó tratar a una persona así. Somos amigos, lo saludo, lo veo, pero lamentablemente no le permití seguir en la congregación porque se me estaba, todo lo que yo hacía, él lo contradecía. Lo que yo le enseñaba a los hermanos, él lo contradecía. Y no lo hacía oculto, lo hacía delante de mí. Entonces vi que no necesitaba mi ayuda, era un peligro inminente. Entonces, estamos luchando con todo ese tipo de cosas. Somos personas que estamos abiertas para recibir las almas para el Señor y ayudarla, enseñarle los preceptos del Señor, pero también tenemos que ser sabios en estos aspectos. Muchas gracias. Amén. Al contrario, pastor, muchísimas gracias por su aporte, que es de gran bendición y edificación para todos los miembros de esta clase, ¿verdad? Y dijo algo muy importante, que ya no le, bueno, todo fue importante, ¿verdad? Pero algo que destacar, que usted ya no le permitió seguir en esa congregación. Y eso es buenísimo, buenísimo, que el Señor le haya dado la sabiduría. Sí, como ministro se está para orar por la persona, para guiarle, valga la redundancia, para ministrarle, sí, pero hay que tener el discernimiento de que si esa persona nada más llegó a dañar y no quiere, ya se le exhortó una vez, ya se le exhortó otra vez, etcétera, etcétera, y esa persona pues nada más viene a causar desorden. Recordemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Como nos lo indica la Escritura, viene a causar contención, división y desorden. Entonces, usted hizo totalmente lo correcto pues Dios te bendiga, pero pues aquí ya no hay lugar para ti, ¿verdad? Eso estuvo muy bien, ¿verdad? Muy bien, porque hay pastores, ministros que le tienen como que un poco de temor a él, decir, no, pero yo como que lo voy a sacar de la congregación, ¿no? Y tiene la persona años y años y dañando. Eso como punto número 1, como punto número 2. También existe, ya me estoy metiendo en otro asunto, saliendo de la psicología, ¿verdad? Existen muchos dones, como podemos verlo a la luz de la palabra. Y uno de los dones es el discernimiento de espíritus, ¿sí? Tenemos que discernir también ahí. Y la gente cree en la iglesia que todo cristiano
tiene discernimiento. ¿Y saben qué? Déjenme decirles, amados, que no es así. No todo cristiano tiene el discernimiento, no es cierto. Sí, es un don dado por el Espíritu Santo y hay que desarrollarlo como todo don. Les voy a mandar un podcast de eso. Tengo ahí en mi canal hablando del discernimiento. Sí, me gusta mucho porque es uno de los dones que el Señor me ha dado. Es muy fuerte, ¿verdad? Cuando el Señor nos permite ver con claridad. E inclusive hay ocasiones en que en la misma congregación puede haber una persona que venga de estas sectas, pero venga con toda se me fue la palabra, la intención, vaya, esa es la palabra correcta, la intención de dañar la iglesia, no la intención de convertirse, sino de dañar. Hay veces que ahí hasta, voy a decir algo muy fuerte, amados, y me van a decir, pero ¿cómo, maestra, eso? Hay hasta brujos infiltrados en las congregaciones, ¿eh? Yo creo que eso ya lo deben de saber, no sé. Hay brujos, brujas, de verdad, amados, o gente de estas sectas, ¿sí? Infiltradas que nada más van, valga la redundancia, como infiltrados. No van a buscar al Señor, no van a otra cosa, van de infiltrados. Y muchas veces, ¿saben qué también? A querer ellos en su mundo de ocultismo, se me anda cayendo el micro, en su mundo de ocultismo, a querer derribar y cancelar lo que usted como pastor está levantando en el nombre de Jesús. Y es muy fuerte hablar de esto, ya me meteré en otros asuntos. Y usted me diría, pero, estimada maestra, pero ¿cómo? O sea, si yo tengo la cobertura del Señor y el Señor me respalda, ¿cómo van a cancelar o cómo van a levantar una brujería, un hechizo contra la iglesia, algo? Déjenme decirles que sí pudieran hacerlo. ¿Cómo? Si nosotros como congregación y más si algún líder o ministro tiene brechas abiertas, hay, hay una legalidad en el mundo espiritual para que el adversario, el enemigo, sí, y les digo yo en palabras coloquiales, y sus secuaces, es decir, los espíritus, ¿verdad? Demoníacos, puedan atacar a las congregaciones, puedan atacar. Vuelvo y repito, si hay brechas abiertas, ¿sí? Si se está moviendo la fornicación, si se está moviendo el chisme, el adulterio, etcétera, etcétera, son brechas abiertas, amados. Pero bueno, me estoy metiendo ahí en otros asuntos, ¿verdad? Temas que en lo particular me gusta mucho hablar y compartir, pero bueno. Junior, adelante, por favor, pastor. Sí, escuché que dijo que se había salido de la psicología, del estudio psicológico que estamos dando, pero diría que no, diría Va de la mano. que estamos dentro del marco, ya que los pastores psicológicamente tienen que ver el comportamiento de, de las ovejas que están pastoreando. Deben de ver psicológicamente cómo actúan, y más aquellos que son allegados, que no han sido doctrinados desde el principio por nosotros mismos. Tenemos que irlo estudiando psicológicamente, ver los tipos de temperamento que tienen, tratarlo. Son personas que vienen, que son neófitas, pero hay otros que pretenden ser teólogos y demás, y muchas veces quieren entrar a la congregación con la intención de dañar. El mismo Jesús en su ministerio encontró muchísimas sectas que no se basaban a lo que Jesús decía, sino al daño que Jesús le estaba haciendo a los beneficios propios de esa secta. Por ejemplo, los fariseos estaban ensanchados con Jesús porque Jesús estaba arrastrando más gente que la que ellos arrastraban, y por eso le procuraban buscarle para matarle, para quitarle del medio, porque ya lo habían hecho
con otros que se habían levantado al principio a hablar a favor del evangelio después de Jesús. Lo hicieron con otros, lo hicieron con discípulos. El mismo apóstol Pablo en una ocasión hizo que se enfrentaran los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque uno creía en la resurrección y el otro no. Entonces, todos esos análisis psicológicamente y con el discernimiento de espíritu que el Señor nos da, es que Amén, nosotros amén. podamos ver esas cosas. Amén, amado pastor. Así es. Amén. Excelente aporte, muchas gracias. Y ¿saben qué? Continuando con esta línea, saben que en muchas de estas sectas, ¿sí? O también gente de brujería, incluso de ramas de la llamada nueva era, que de ahí se deslinda cosas del ocultismo y muchas cosas así, ¿sí? Que finalmente vienen de sectas. Estas personas, si se fijan, y fue lo que mencionó este chico del testimonio, que hacían pactos de sangre y hacían ritos de sangre. ¿Y saben por qué ellos hacen generalmente ese tipo de actos, de rituales, por así decirlo, de sangre? Porque recordemos, amados, que el enemigo, el adversario, quiere copiar todo lo de Dios, pero en versión, digámosle, versión chafa, ¿verdad? Como decimos acá en México. Versión mala, ¿verdad? Quiere copiar todo, ¿sí? Pero el enemigo sabe el poder que hay en la sangre, ¿sí? Por eso, no, como nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que Cristo pagó precio de sangre por nosotros, por sus hijos, por la iglesia y por su pueblo. Amén. Que no es lo mismo su pueblo y su iglesia, pero bueno, ese ya es otro tema teológico. ¿Sí? Pagó precio de sangre. Por eso estas personas de estas sectas suelen hacer, ¿sí? Pactos y actos de sangre. Suelen hacerlo en las sectas, en el ocultismo, en todo ese asunto. ¿Se fijan? Porque en el mundo espiritual hay una legalidad al hacer estos rituales con sangre. Sí, hay una legalidad. Y les voy a decir algo muy, muy fuerte y no sé por qué Dios me está llamando a decirles esto. Por eso nosotros tenemos que explicarles a los que trabajamos en la iglesia con jóvenes, lo cual es mi caso, ¿verdad? Estoy esperando el tiempo para hablarles de estos temas más fuertes. Tenemos que explicarles. Muchas veces les decimos, no, miren, que esperen al matrimonio, no estén con nadie todavía, no tengan relaciones íntimas, no esperen al matrimonio, mira que eso es malo, y señalamos y atacamos y los asustamos nada más por asustarlos. Pero no les explicamos los trasfondos y las verdaderas razones por las cuales ellos deben de guardarse hasta el matrimonio, ¿sí? Una de las muchas razones, amados, y lo digo con todo respeto ante estos temas, ¿verdad? Uno de las principales, porque son varias, pero una de las principales es que cuando están ellos íntimamente, ¿qué pasa? El hombre a esa mujer virgen, a esa mujer pura, ¿verdad? Hablando sexualmente, pues ¿qué pasa? Hay un rompimiento y hay un sangrado físicamente, ¿sí? Al hombre estar con la mujer, con esa mujer virgen. ¿Y qué está pasando ahí? En el mundo natural y en el mundo espiritual, más que nada. Ahí hay un pacto de sangre. Cuando hay esa unión, hay un pacto de sangre. Por eso hay transferencias de espíritus, ¿sí? Cuando la persona no está
con quien debe estar en su tiempo, ¿sí? Con esa legalidad de estar con una persona que es su esposo, su esposa, su cónyuge, ¿sí? Delante del Señor. ¿Se fijan? Ahí, o sea, es que hay muchas, principios y muchas, leyes espirituales. Y nada más les decimos a los chicos, no, pero tú que no debes de estar, que y no les explicamos todas estas razones tan profundas. Así se las tenemos que explicar, ¿verdad? Y para quienes tenemos hijos grandes, sí, en mi caso les comparto, yo tengo una hija de 22, la mayor, y mi chiquito menor va para 18, mi chico, ¿verdad? Entonces tenemos que explicarles todos esos asuntos, ¿verdad? Nada más les decimos, no, pero tú te vas a condenar, si no, los estamos ya condenando, los estamos asustando, pero hay que explicarles todo este asunto, ¿verdad? Jesús, como lo dije ahorita, dio precio de sangre por nosotros. Entonces hay mucha seriedad en el mundo espiritual en la sangre. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces continuemos. Perdónenme. Y aquí, en cuanto a las características que les decía, algunos de estos grupos suelen emplear técnicas de persuasión para captar, adoctrinar y retener a estas personas. Y ¿saben qué? Muchos hasta son expertos y se leen, se comen libros. ¿Saben de qué? De psicología oscura. Hay una corriente, hay unas filosofías de psicología oscura muy, muy fea. ¿Y de qué habla esa psicología oscura? Habla de técnicas de persuasión, de manipulación, especialmente. Es para manipular. Pero obviamente, amados, como sabemos, no es de Dios, ¿verdad? No es de Dios. La manipulación inclusive es un tipo de brujería, déjenme decirles, es un tipo de hechicería, déjenme decirles, que hay personas que dirían, no, no es cierto, la manipulación es otra cosa, sí, tiene que ver con la psicología, pero también tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué hizo la serpiente con Eva? ¿Qué hizo? La manipuló, la manipuló, ¿sí? Ejemplo 1, ejemplo 2, ¿qué hacía Jezabel? Y no con una persona, con su esposo, con muchas personas. Manipulación, ¿sí? Manipulación pura, pura. Que el espíritu de Jezabel, pequeño paréntesis, opera. Mucha gente cree que ese espíritu nada más es como un espíritu seductor y que la mujer que seduce. No, no es cierto. Ese espíritu va mucho, 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 pero mucho más allá. Inclusive en el libro de Apocalipsis, luego les comparto la cita, ahorita no la tengo fresca la cita. Hice un estudio de eso cuando hablamos de psicopatía. El libro de Apocalipsis habla de ese espíritu de Jezabel que opera, ojo, no solo en las mujeres, no solo, porque mucha gente cree es que en las mujeres no, también en los hombres, en los caballeros, también opera, ¿sí? Entonces, principalmente entre muchas características de ese espíritu, la manipulación, ¿sí? Y estas sectas, a lo que voy, es que operan bajo manipulación, ¿sí? Para poder captar, adoctrinar, retener, manipular la vida de esas personas que tienen ahí, ¿sí? Y vuelvo y repito, hago hincapié, algunos incluso conocen de psicología oscura, que no es más que mero ocultismo, amados, mera hechicería, mera brujería, viéndolo a la luz de la palabra, esa llamada psicología oscura, ¿sí? Algunos propician la desestructuración de la personalidad y otros trastornos psicológicos graves.
¿Qué quiere decir este punto? Que al estar en estas sectas, las personas pueden detonar, ¿sí? Si empiezan de niños ahí, como les di este ejemplo, ¿sí? Crecen ahí en medio de estas sectas, algunos pueden detonar en trastornos psicológicos, ¿sí? O en trastornos de la personalidad, diferentes trastornos. Trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad narcisista, psicopatía, que más adelante vamos a ver el narcisismo, vamos a ver la psicopatía, lo vamos a ver desde la psicología y a la luz de la palabra. Ojo, esta es una opinión muy personal. Conforme vayamos avanzando en las materias, amados, creo yo, ¿verdad? Repito, es una opinión muy personal, que cada vez se va poniendo como que más interesante. No quiere decir que la materia 1 no sea interesante, la materia 2, la materia 3. No quiero decir eso. Pero como vamos avanzando en temas, vamos avanzando en conocimiento, pues obviamente que la cosa se va poniendo un poquito más, con más sazón, ¿verdad? Por así llamarlo. Entonces, pues hay que estar bien atentos, por eso les hago mucho la invitación, entren en vivo, amados, porque como ahorita lo pudimos ver con el pastor, interactuamos, opinamos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces les decía que pueden detonar en trastornos graves, ¿sí? En trastornos también, ¿saben qué? Depresivos, en depresión, en ataques de pánico, inclusive en diferentes cuestiones, ¿sí? Inclusive hasta intentos de suicidio o en algunos casos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, hasta suicidios, ¿eh? Ha habido suicidios de algunos integrantes de sectas, ¿sí? E inclusive hay muchos documentales que registran eso. Y no solamente como individuo, ojo aquí, hay algunos suicidios colectivos también. No sé si hayan visto, si les haya tocado ver también. Suicidios hasta colectivos por líderes de sectas. O dicho de otra manera, liderados, valga la redundancia, por esos líderes de esas sectas. ¿Sí? Quiero decir, lideran esos suicidios colectivos. ¿Hasta dónde no llega la manipulación de estos líderes de sectas? Voy a repetir, hasta dónde no llega la manipulación psicológica, la manipulación del alma, para que las personas se quieran suicidar, inclusive en grandes masas. Hay documentales, amados, hay documentales de esto que lo registra. Es aberrante. Díganme si no operó ahí, totalmente, si no operó ahí. Una influencia demoníaca, totalmente. Totalmente, no estamos hablando nada más algo psicológico, sino una influencia espiritual detrás muy, pero que muy fuerte. ¿Sí? Y hermano Jimmy levantó la mano, pastor. Adelante. Gracias, maestra. No, solo que es interesante oírla. Quisiera pues que usted siguiera hablando, pero yo quisiera hacer como una pequeña anotación ahí. Y es que justamente el asunto de la religión, cuando no se tiene el conocimiento de lo que realmente es Dios, la religión se presta para manipular. Y en esa misma condición es que muchos que han utilizado la religión como un medio para enriquecerse, para decir que Dios dijo, para hablar de evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera. Y mucha gente también ha usado la religión para satisfacción propia, para buscar beneficios puramente personales, como beneficios carnales y otros, porque nosotros vemos en este mundo religiones que se amparan, o permítame decirlo de esta manera, usan la religión
como una cobija para ocultarse detrás de la religión y poder hacer un sinnúmero de cosas que afectan a las personas una vez que las pueden manipular. Y ahí encontramos una cantidad de situaciones, de cosas, de violaciones, de situaciones como las hemos oído muchas veces de muchachas y de muchachos que entraron en una etapa bien difícil, la que usted acaba de mencionar, que también llegan inclusive al suicidio, porque le hacen creer a la persona que si lo hace va a tener una mayor gloria delante de Dios. De modo que la religión, si no se maneja dentro del texto o dentro del contexto bíblico, la religión se presta para manipular. Y eso se ha hecho durante toda la historia, antes y después de Cristo. Amén, pastor. Muchas gracias. Y yo también se los dije en una ocasión humildemente y lo vuelvo a decir con toda humildad. Tenemos que ser humildes como hijos de Dios. Yo también aprendo de ustedes, de sus aportaciones, ¿sí? También me enriquecen mucho y enriquecen a todos los compañeros de la clase. Muchas gracias, pastor. Y dijo todo muy importante, pero algo que resaltar, mencionó el Evangelio de la prosperidad. Uy, tan de moda hoy en día, tan de moda el llamado Evangelio de la prosperidad, que llena tantas iglesias que, ay, Dios mío, pero bueno, ¿verdad? Ya darán cuentas. Inclusive me atrevo a decir también que triste, pero tristemente, también el diseño profético ha sido muy, pero muy dañado, porque hay personas, usted lo mencionó ahorita, ¿verdad? Lo parafraseo, que dijo que según hablan en nombre de Dios y que Dios dijo y lamentablemente por esas personas, ¿verdad? Muchas otras personas no creen en el diseño profético, que ahí me estaría igual, perdonen, metiendo en otros asuntos, ¿verdad? En el diseño profético, que el Señor hoy en día sigue dando, ahorita lo mencionamos, sigue dando ese discernimiento, sigue dando esa iluminación, sigue dando esa revelación para exhortar, para instruir, para edificar a la iglesia, ¿sí? Y lamentablemente, por algunos líderes sectarios o algunos líderes religiosos disfrazados en ocasiones de evangélicos, ¿sí? No todo el que me diga, Señor, Señor, ¿verdad? Dice la palabra, ¿sí? Entonces, lamentablemente se ha visto muy dañado el diseño divino profético, ¿verdad? Muy lamentablemente. Y así tu pequeño paréntesis, justamente voy a dar una enseñanza para finales se me fue. Sí, no, de febrero, miento, ahorita estamos en enero. De febrero, una enseñanza de 5 clases hablando, titulada Restaurando el diseño profético. Restaurando el diseño profético. Sí, es una enseñanza de 5 clases hablando de restaurando lo profético, si hay profetas o no hoy en día a la luz de la palabra, cómo accede una persona a su diseño profético, el manto profético, la unción, los espíritus que atacan y persiguen a los profetas, el carácter del profeta, cómo oír la voz de Dios, discernimiento espiritual, el mover soberano de Dios, principados y potestades, etcétera, 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 que entre otros muchos temas que vamos a estar viendo en esas 5 clases, ¿sí? Pero están invitados, si alguien quiere información, pídamela. Salió el tema, ¿verdad? Ni me acordaba mencionarles esto, pero ¿a qué voy? Que lamentablemente por esos falsos profetas, ¿sí? Inclusive en un documental me tocó ver un pastor, ¿verdad? Entre comillas, que según tenía el don de sanación y no lo tenía.
todo era montado, amados, y hay un documental, no sé si ya lo quitaron de Netflix o sigue Netflix, quizá esté, no estoy segura, todo era montado. Según él, traía gente de su confianza, de su familia, de sus allegados, para decir, ay, un ejemplo, ¿verdad? Estoy paralítico, y no estaba paralítico. Y según él, el don de sanación, y se levantaba de la silla de ruedas, y toda la iglesia, ay, no, pues wow, ya. ¿Y qué hacía él? Empezaba a cobrar para sanar a los enfermos. Como dijo ahorita el hermano Jimmy, a beneficiarse él. Pero era un impostor este hombre, era un impostor, ¿sí? Insisto, lamentablemente, por algunas personas así, ¿verdad? Que dicen tener algunos dones dados por el Espíritu Santo y no los tienen, lamentablemente pues se ha visto muy dañado repito, tanto el diseño profético, los dones en general, ¿verdad? Dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y perdóneme, pastor, levantó la mano. Adelante, pastor Junior. Sí, comentaba el pastor Moreno, y verdaderamente que es cierto, esas malas influencias, esas manipulaciones y, y un cierto evangelio que se está llevando como extraño, psicológicamente han dañado a la persona que nos escuchan. Muchas veces usted pasa por las congregaciones, por las iglesias, y usted la ve este año con las 5 personas que tienen, el próximo año usted pasa, la ve con las mismas 5 personas que tiene, y usted diría, por estas personas no salen a evangelizar, estas personas no hacen campaña, estas personas no trabajan. Se está trabajando, se está haciendo todo. Lo que pasa es que la gente le está corriendo a la manipulación y ha hecho un daño tan profundo a lo que es el evangelio de Cristo, que la persona cree que todo lo que nos llamamos ser iglesia hacemos lo mismo y estamos por lo mismo. Ese evangelio de la prosperidad, hermano, está acabando, porque si usted manda una ofrenda de 100, ellos se lo dicen bien, usted va a cosechar poco porque usted sembró poco. Para ellos, la prosperidad es que usted siembre mucho, pero primero la manipulación está en el sembrar, porque nosotros como quizás conocedores de la sabemos que para cosechar no tenemos que sembrar. Bien, también lo dice la palabra, que para cosechar debemos primero que sembrar, pero ellos hablan en un término monetariamente. Ellos hablan en que usted tiene que sembrar dinero para conseguir dinero, y se ha olvidado de predicar el evangelio del reino de Jesucristo, que vino para salvar a aquellos que se habían perdido. Y lamentablemente y psicológicamente está dañando a muchos. Amén, mi hermano, amén. Y a veces también complementando lo que usted bien ya comparte, pastor, se olvidan también a veces de traer una palabra también de exhortación, como ustedes saben, ¿verdad? Como pastores, también de exhortación, porque ese tipo de evangelio a veces se escucha más como conferencias motivacionales que también a convencernos de nuestro pecado, invitarnos a renunciar a cosas, a pecados, etcétera, etcétera. Se oye más como conferencias de esas del mundo, ¿verdad? De motivación, ¿sí? Como esas de la nueva era, de que traen todo eso en línea de que, no, es que mira, tú todo lo mereces y tú decreta y tú esto y tú casi, casi así. Y lo que te decretes te será concedido y todo ese movimiento de la nueva era que no es más que ocultismo. Todo ese movimiento de la nueva era y que va de la mano, de ahí salió
No, más bien, la nueva era salió de la metafísica, si no me equivoco, no es al revés de la metafísica, que no es más que ocultismo puro, totalmente. Totalmente. Todo eso que está de moda también, no sé si hayan escuchado, que el poder está en ti, que tú decreta, todo eso que se le parece, no es más que raíces de ocultismo, ¿eh? Total, pero totalmente. ¿Si han escuchado eso, amados? Sí, lo que pasa es que justamente lo que decíamos ahora, el asunto de la religión que toma conceptos del paganismo, conceptos de culturas muy marcadas por el espiritismo, el paganismo y todo eso. Entonces, acuñan o meten eso, obligan a entrar eso dentro de la religión, y luego lo que usted está diciendo de la nueva era, luego hacen creer a la gente que eso es fe, que fe es que usted declare, que usted decrete, y que lo que usted diga, eso va a pasar como usted lo dice, porque usted lo decretó, porque usted lo declaró. Pero eso no es otra cosa que acuñar conceptos del paganismo y hacerlos, disfrazarlos como si fuera fe para poder manipular, pero esa es otra manera de manipulación. Amén, pastor. Sí, totalmente de acuerdo con usted. 100% de acuerdo con usted. Y ¿saben qué es lo más triste? Hay que tener mucho cuidado y por eso hay que, uno, conocer las escrituras y dos, también tener la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el discernimiento, que ellos, hay ocasiones que hasta usan las escrituras, ¿eh? Hasta las usan. Así, 100%. Pero, ¿qué pasa? Ustedes sabrán, totalmente tuercen las escrituras. El otro día, así les comparto rápido, a mí me gusta a veces ver el TikTok y generalmente pues sigo ministros, pastores, evangelistas, etcétera, ¿verdad? Procuro que sean de sana doctrina, obviamente. Y me salió en sugerencias una mujer dizque hablando de las escrituras y dice en su mensaje, a ver mujer, si tú eres una mujer cristiana, este mensaje es para ti. Y empezó a hablar. Pero desde que la vi, antes de que empezara a hablar, así en cuanto me pareció, como que su rostro no me gustó, algo sentí en mi espíritu que no. Y dijo, si tú eres cristiana y pues Cristo vino a salvarte, entonces, ¿por qué tienes un esposo que te trata mal y por qué no le dejas? Y empezó a torcer totalmente la palabra. Que tú déjale, o sea, ¿a qué quiero llegar? Promoviendo así totalmente y descaradamente el divorcio. Así. Sin bases, sin bases firmes, en qué casos sí, en qué casos no, que el Señor, sin decir que el Señor nos llama a perdonar 70 veces 7, o sea, no, nada de eso, a torcer totalmente las escrituras. Y saben que me dio mucha, pero mucha tristeza, que bastantes hermanas, ministros, le respondían ahí en los comentarios a esta mujer. Sí, cierto, tienes razón, sí, yo ya, mi esposo, que ya no lo aguanto y que no sé qué, que no, sí, ya lo voy a dejar, sí, cierto. Dios nos llamó para ser felices y Él dio la vida por nosotros para que nosotros nos realizáramos y comentarios de ese estilo. Y muchas mujeres ahí, los comentarios, comentario tras comentario tras comentario. Ay, Dios mío. Y dije yo, comentaré algo de que, vean, esta es una falsa, totalmente, ¿verdad? Lo que está diciendo su mensaje. Y sí me quedé pensando, y dije, ay, Señor, pero imagínense, o sea, y tristemente, ¿a qué voy? Que tanta gente, aún en el evangelio, que no tiene el conocimiento, y lo digo en el amor de Cristo,
no tiene el conocimiento de la escritura y no tiene el discernimiento, y llegan estas personas como lobos rapaces, ¿sí? Torciendo la escritura, manipulándoles y convenciéndoles a pecar, a pecar. A mí me dio mucha tristeza, se los digo así. A mí me tocó el corazón, me dio mucha tristeza, mucha tristeza. Y ese es un ejemplo. ¿Cuántos ejemplos no vemos, como estamos diciendo, en las sectas, en tantas cosas, verdad? Aún gente que está en el evangelio, que por desconocimiento hasta se puede salir, ¿verdad? Se puede salir para irse a pertenecer a sectas, que también hay casos, ¿sí? Como dice la palabra, salieron de nosotros, pero ¿qué? Pero no eran de nosotros, ¿verdad? Qué triste, ¿sí? Y en estos casos, cuando la persona está dañada o estuvo en una secta y ya quiere restaurarse, ¿sí? Es muy necesario la intervención psicológica, sí. Hay que trabajar con su psique, con su mente, sí, esa modificación de hábitos, de pensamientos, sanar su alma. Y por supuesto, está de más decir que también hay que ministrarle, ¿verdad? Ministrar su espíritu, ¿sí? Después de que acepte al Señor, y tendrá que también renunciar a esos pactos que hizo también, porque hay una, como sabemos, hay una legalidad, ¿verdad? En el mundo espiritual, esa persona pues abrió una legalidad. Y hay que trabajar con esas personas, insisto, desde lo psicológico, desde lo espiritual, oración, etcétera, y explicarle el por qué es importante que esa persona, después de aceptar al Señor, renuncie con voz audible, ¿verdad? Con voz audible, para quitar esos pactos, esa legalidad a ese mundo espiritual. Y viendo algunos sucesos dramáticos, que es lo que comentábamos ahorita, amados ministros. Número 1, vimos el suicidio colectivo de 914 seguidores. Fíjense, casi 1000 seguidores, muchísimos, de Jim Jones, de la secta El Templo del Pueblo, en Guaná, en 1978. No hace tanto, amados, no hace tanto, ¿sí? Es lo que les decía, suicidios colectivos. Aquí vimos casi 1000 personas. Cómo este líder sectario pudo manipular e influir, ¿sí? Obviamente, pues, él influenciado por demonios, ¿verdad? No hay otra palabra, hablando espiritualmente, para que pudiera conseguir ese suicidio colectivo, ¿verdad? La muerte de 87 seguidores de David Koresh, entre ellos 18 niños. Imagínense, hasta infantes. Qué triste, ¿verdad? De la secta Davidiana de Waco, Texas. ¿Sí? En el año 1993. ¿Sí? Casi 100 personas, cerca de 100 personas también. Número 3, el suicidio colectivo de 53 personas pertenecientes a la secta Templo del Sol, en Suiza y Canadá, en el 94. ¿Se fijan? En todas partes del mundo. Punto 4. El atentado terrorista de la secta La Verdad Suprema, que mató a 12 personas con gas sarín en Japón en el 95. Son datos terroríficos, ¿verdad? Y quinto, otro ejemplo, que hay muchos, ¿verdad? Les traje solamente algunos ejemplos que investigué. El suicidio ritual y colectivo de 16 miembros, entre ellos 3 niños, 3 menores, de la secta Orden del Templo Solar en Francia en el 95. ¿Se fijan? Lo que decíamos ahorita, aquí están los datos duros, ¿verdad? Datos de investigación. ¿Cuántas personas
no han recurrido a suicidios colectivos por la manipulación, ¿sí? Esa psicología oscura, eso que no es de Dios, esa influencia satánica, ¿verdad? Sabemos nosotros como hijos de Dios, y llevaron a estas personas al suicidio, ¿sí? Son suicidios colectivos, pero también, como lo dijimos ahorita, también hay suicidios individuales a causa de que las personas pueden entrar en trastornos mentales, ¿sí? Patologías mentales, depresiones, y puede detonar en suicidio. Supe, justamente hablando de sectas, de una chica que entró en el ocultismo, ¿verdad? Entró primeramente en la nueva era y todo eso, en una secta, y luego ya después entraron en eso que la brujería disque blanca, y luego años más tarde que la brujería oscura, ¿no? Así, ¿verdad? Fueron avanzando de niveles, ojo, de niveles, porque estas personas tienen niveles, ¿sí? Fue avanzando de niveles. ¿Qué pasó años más tarde? Años más tarde, el papá de esta chica terminó suicidándose. El enemigo cobró factura, ¿sí? ¿Y qué es lo más triste? Que en el mismo lugar donde el papá se suicidó, esta chica tuvo intento de suicidio y terminó en el hospital. En el mismo, así, en el mismo lugar. Es una chica también que da su testimonio y también es cristiana. También. Esto le sucedió allá en Inglaterra. Es una chica colombiana, una hermana colombiana. Y ahora esta hermana se dedica a hablar de todo este asunto del ocultismo, de la nueva era, y todo, para que las personas conozcan a la luz de la palabra los peligros que hay de involucrarse en eso. Pero a causa de haberse metido en eso y de la depresión que vivió y todo, ella se quiso suicidar. El papá, pues tristemente sí se suicidó, y para gloria del Señor, años más tarde, ella conoció al Señor, la mamá de ella conoció al Señor y su hermano conoció al Señor. Y los tres están sirviendo, los tres. Aquí en Latinoamérica, ya se vinieron de Inglaterra y ya están aquí en Latinoamérica. Un testimonio fuertísimo, amados, también fuertísimo testimonio. Pero imagínense, cómo se fijan ese patrón, que como el enemigo, el adversario, finalmente, mediante estas sectas, quiere que la persona detone en suicidio. Se fijan que es un patrón. Aunque hayan tenido una vida de opulencia, que hayan tenido todo, aparentemente, ¿cómo quiere que termine así, de manera, insisto, individual o como aquí colectiva? Es un patrón. ¿Se fijan? Si vemos cómo está operando ahí el adversario, ¿verdad? Bajo ese patrón de que la persona finalmente termine con su vida. Triste, triste. Bueno, ahora, ¿cómo los captan? Generalmente se puede encontrar algunos elementos comunes, ¿sí? La vulnerabilidad debido a una situación de crisis en el momento de la captación, es lo que les decía ahorita, la persona está vulnerable y ahí mero aprovechan, ¿sí? Es común, más no siempre es una regla que sea así, es común que tomen a mamás solteras, a mamás viudas, a mamás divorciadas, a mamás, ¿sí? Porque generalmente van a estar muy vulnerables, ¿sí? O chicas, chicos solos, en depresión, con soledad, con sentimientos de soledad, en depresión, y ahí mero los capta. Gente vulnerable, ¿verdad? Sí. Por eso es bien importante también siempre tener a nuestros hijos cobijados, ¿verdad? Y siempre orar por ellos y que estén bajo esa cobertura,
Una pobre educación u orientación durante el desarrollo del sujeto. Hay veces que toman, depende de la secta, hay veces que se van a extremos, o personas que tienen bajo nivel académico, o de lo contrario, hay sectas, como por ejemplo en la masonería, que ahí sí captan personas por lo general muy, muy preparadas, e inclusive que estén en el poder, ¿sí? Me refiero en el poder de influencia, ¿sí? En posiciones de influencia, como por ejemplo políticos, actores, productores, sí, que se sabe también ahí, sí, sin decir nombres ni nada, que muchos, inclusive muchos productores, actores de cine, políticos, etcétera, agentes de influencia, están en altos niveles de estas sectas, en altos niveles, que por cierto, hablando de niveles, ojo aquí, por lo general hay muchos cristianos que dicen, ay, es que el Señor me llevó a otro nivel. ¿Han escuchado? Ya me llevó a otro nivel espiritual o me llevó a otro nivel o comentarios parecidos. Pero déjenme decirles, amados, con todo mi corazón, que está muy mal pronunciado decir eso. ¿Sí? Si se fijan, al principio vimos nosotros aquí. ¿Dónde vimos? Miren, les voy a decir. ¿Dónde está? Aquí. Las sectas tienen estructura piramidal. Al estar en una estructura piramidal, ¿qué tienen? Niveles, ¿sí? Las personas de secta, las personas de ocultismo, las personas de la masonería, etcétera, etcétera, se basan en niveles. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos niveles, ni espiritualmente. Está mal dicho decirlo, que a veces por ignorancia, por desconocimiento se dice. Nosotros no somos masones, no somos para decir, ay, otro nivel, ni que estuviéramos en una estructura piramidal. Lo correcto es decir, en dado caso, ¿verdad? El Señor me llevó a otra dimensión espiritual, ¿sí? Me llevó ese crecimiento espiritual y me dimensionó, ¿sí? Porque la palabra dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, es verdad. Gloria al Señor, por eso. Y vamos venciendo, ¿verdad? Nos lleva de gloria en gloria, por su gracia, por su favor, y nos dimensiona espiritualmente. Pero no estamos en niveles. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso, amados pastores? Adelante, mi hermano. Sí, comentando sobre esto, el nivel espiritual de nosotros los cristianos es cuando estamos más humillados. Es que el Señor nos engrandece. O sea, nosotros no escalamos a un nivel superior a los demás, sino que el Señor, cuando ve nuestra mansedumbre, cuando ve nuestra humildad, entonces se glorifica en nosotros y eso hace ver esa gracia, es lo que resalta, pero nunca nos hacemos llamar más, aunque sí ministerialmente aparecen ministerios o cargos ministeriales que se ven superiores a los demás, pero no quiere decir que la persona se sienta por encima de los demás. Siempre nosotros debemos de mantenernos humildes para que el crecimiento del Señor se vea en nosotros. Amén, amén, hermano, amén. Sí, el humilde será exaltado, ¿verdad? Dice la palabra. Sí, y dice otra parte de la escritura, lo tengo aquí en la punta de la lengua ese verso, que ninguno tengamos un concepto más alto de sí, ¿verdad? También. Ninguno, ¿verdad? Tengamos ese concepto más alto, sino conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado.
Amén. Y claro, como lo dijimos en un inicio, Dios es un Dios de orden. Hay que respetar a nuestras autoridades, a nuestros ministros, a nuestros pastores, hay que honrarles. Claro, claro que sí. Pero lo que voy con todo esto es que no son niveles, ¿verdad? Sí, son autoridades, pero no tenemos niveles. Y cuando hablamos que el Señor nos lleva a otro punto espiritual, es dimensión, lo correcto, es decir, me lleva a otra dimensión, a otro nivel, otra dimensión espiritual. Bueno, continuemos. Entonces, algunos de los puntos, como les dije ahorita, por vulnerabilidad, la educación, bueno, de extremo a extremo, también se los comenté. También porque las personas ignoran que otras personas pueden llegar a manipularle. Ignoran todo esto, ignoran este mundo, ignoran la manipulación, ¿sí? Están ciegos ante esto, entonces son blanco fácil, ¿verdad? Y también pudiera afectar la condición física y psicológica de la persona, ¿sí? Física, porque si tiene alguna necesidad física o alguna necesidad especial e inclusive, pues también se pueden valer de esto, las sectas, para poderlos captar. Alguna necesidad psicológica, algún trastorno, si está, como lo dijimos, en depresión, algún otro, pues ahí también es blanco fácil para poderlo captar y manipular a él o a ella, ¿verdad? Hombre o mujer. O a una familia completa también, ¿sí? Si está inclusive en necesidad, también a una familia completa. Algunas técnicas de atracción que utilizan estos grupos sectarios, los sistemas de pensamiento y de conducta sectarios están diseñados para atender a necesidades humanas, parentorias, felicidad, bienestar, estabilidad emocional, sentido de pertenencia, afiliación, sentido existencial, comunicación interpersonal, ¿sí? Están diseñados para, según ellos, ofrecer y dar eso. Mira, aquí hay estabilidad emocional, aquí hay sentido de pertenencia, aquí hay felicidad, ¿sí? Todo esto es mentira. Como sabemos que el adversario es padre de mentira, ¿verdad? Vino a robar, hurtar y destruir, ¿sí? Como en otras cuestiones de la vida, en el tema del alivio del malestar humano, hay personas que aprenden a aprovecharse de los momentos de debilidad de sus semejantes para conseguir lucro, poder, percepción, control o inclusive sexo también, como el ejemplo que les di ahorita, de lo que les ponían a hacer a estos niños en la secta, ¿verdad? También. ¿Sí? Entonces, inclusive hay personas que tienen una soledad muy fuerte, porque no tienen la familia que hubieran querido, ¿sí? Y no tienen ese sentido de pertenencia, esa familia, insisto, que hubiesen querido. Entonces ahí también es blanco fácil para que las sectas entren. No, mira, en tu familia fuiste rechazado, en tu familia no te quisieron, mira, vente. Y los captan, ¿sí? Hay ocasiones, amados, que el enemigo se aprovecha una de dos. Se puede aprovechar de nuestro pecado, ¿sí? De nuestra concupiscencia para ahí entrar, ¡pum! Ahí entra. O la otra es que también se puede aprovechar de nuestra necesidad para ahí entrar, ¿sí? Como lo hacen estas sectas. Está en necesidad de qué? Tiene soledad, está en necesidad de una familia, está en necesidad de sentirse amado, de sentirse importante, ¿sí? De sentir una familiaridad. Entonces,
¿Qué pasa? Hablándolo espiritualmente, el enemigo pues se aprovecha desde esa necesidad de la persona y cae en cosas que no debe de caer, como por ejemplo en estas sectas, ¿verdad? Que luego lo va a llevar o la va a llevar a cuestiones pecaminosas, ¿sí? Bueno, otro punto, se va a llevar, déjenme ver acá qué les puse, ok, se va a llevar por favor, amado del Señor, amados, de asignación estas preguntas y las trae, por favor, no las, ¿cómo se llama? No me las mande por escrito, no, cuando las desarrolle en la siguiente clase, usted expone estas preguntas. Pregunta número 1, le puede tomar captura si así lo desea. ¿De qué manera considera que esto contradice la palabra? ¿Qué? Las sectas, ¿verdad? Así en resumen, porque si nos vamos a un estudio profundo, pues va a ser muchísimo. En resumidas cuentas, ¿verdad? Corto y conciso. Y número 2, amados ministros, ¿qué impacto ha tenido usted la fe que profesa? Pero ojo, estamos estudiando psicología de la religión. Les vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué impacto ha tenido en usted la fe que profesa, pero un impacto psicológico? ¿Qué impacto ha tenido a nivel psicológico? Parafraseo la pregunta. ¿Qué impacto ha tenido a nivel psicológico y por ende en la conducta la fe que usted profesa? ¿Sí? Díganme, amados, si me di a entender con ambas preguntas. Son dos sencillas preguntas. La 2 y la 1. Sí, la entendí bien, maestra. Disculpen. Ok. Pastor Jimmy. Está claro, sí. Bien. Entonces, por favor, se las llevan y compartimos la próxima semana. Iniciamos la próxima semana desarrollando rápido estas preguntas, breves pero concisas, como les dije, y luego nos continuamos con el próximo tema. Si Dios así nos lo permite. Coloque la número 2, la 14, en la pantalla, por favor. Sí, amado. Ahí está. Ojo, esta segunda es a nivel psíquico, a nivel psicológico, ¿verdad? Y por ende, en su conducta. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias, ministros del Señor. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Si Dios quiere, Maestra, nos vemos la próxima clase. Dígame, hermano Jimmy. como usted nos había dejado una tarea, yo hice el resumen a manera de preguntas y yo se lo envié a su correo que nos había dado. Ajá. No sé, yo se lo envié el día lunes, yo no sé si le llegó o no, pero yo se lo envié. No me llegó. Fíjense que no he recibido casi tarea. La suya no me llegó, hermano. Si Yo me se lo envié pudiera, yo se lo envié a su correo. no, si me lo pudiera reenviar, le agradecería muchísimo. Mire, voy Quizá, antes mire, de, quizá alguna letrita mal, algo mal que haya apuntado y por eso no se envió. bueno, yo lo hice y revisé el correo que usted nos envió y le envié la tarea. No entiendo por qué porque yo le envié el día lunes. ¿Cuál es cómo empieza su correo, hermano? Jamo Misiones Jamo. _arroba. Jamo Misiones, JAMO. JMO. No, en verdad que no.
Y de aquí de los que estamos, recibí la del hermano Junior, pero no, la suya no la recibí, mi hermano. Yo sí se la envié el día lunes, inclusive yo la hice en le hice un trabajo a un resumen a través de preguntas y respuestas de lo que yo entendí de la lección y yo se la envié. Inclusive la tarea también que teníamos que traer con respecto a los fundadores de la rama de la psicología o del estudio de la religión. También lo había preparado, solo que como cuando ingresé ya, creo que ya había pasado esa parte, pero yo también lo había hecho, profesor. No, pastor, no la recibí. Si pudiera apoyarme en volverla a enviar. Y cuando la envíe me dice para yo estar atenta y confirmarle. Le agradecería muchísimo. Mira, el asunto es que yo tengo su correo. Si usted me permite, yo le voy a recordar cuál es el correo que usted nos dio. Inclusive por aquí tengo los correos enviados para ver los correos enviados. Y le voy a mostrar el correo que usted nos había dado, al menos que yo le haya dado ¿Sabe qué, alguna hermano? letra. Yo tengo aquí, Está como Jaime Moreno. sí, ¿Sabe qué? Mire, ¿sabe a dónde se me fue? Se me fue a los correos de spam. pero ¿Por mire qué que se me fue ahí? No sé. Pero mire, ya lo rescaté. sí que yo se la había enviado, yo se la envié. Sí, hermano. Listo. No sé por qué se fue a los de spam. A correo no deseado, ¿cierto? Ándele. Sí, Sí. Bueno, ya lo saco de ahí, de los correos no deseados y lo reviso, hermano. por favor, le agradezco mucho. Sí, No, hombre, al contrario. también yo había hecho el trabajo de los fundadores pues, de esa rama de la psicología, exceptuando a William James. Sin embargo, también leí alguna parte de William James que me pareció muy interesante sobre los tres aspectos que habíamos tocado en la reunión anterior, que me parecieron también muy atinados a la clase que hemos tenido en la clase anterior. Muchas gracias, maestra, le agradezco mucho y muy amable. No, hombre, gracias, al contrario. Gracias a usted. Lo bueno que ya aquí estoy viendo en el celular. Ya lo rescaté de ahí, el correo. Gracias por su interés. Que tengan bendecida, que es allá tarde o noche, las 8 de la noche ya. Que tengan una bendecida noche, que el Señor les guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Shalom. Amén, profesora. Shalom.